tal? Buenos días, compañeros, profesor. El día de hoy voy a llevar a cabo la exposición de mi proyecto integrador y antes de comenzar me gustaría presentarme. Mi nombre es América Ávila. Antes de entrar como tal al tema central de mi proyecto, me gustaría que abarcáramos un poco de los temas que vimos durante todo este cuatrimestre en cuanto a la materia. La materia es Introducción al Derecho Civil. Para comenzar me gustaría decir qué es el derecho civil, que es un conjunto de normas que regula la relación entre civiles o entre particulares sin la intervención del Estado como derecho público. Dentro de esta materia también definimos un poco qué era el derecho público y el derecho privado. El derecho privado es aquel que se da solamente entre los particulares, mientras que el derecho público es el que se da entre particulares con el Estado. Dentro de esta materia pudimos ver tanto a las personas físicas como a las personas morales. Las personas físicas son aquellas que tienen derechos y obligaciones. Y dentro de los atributos de la persona pudimos ver lo que era el nombre, el domicilio, su estado civil y demás, ¿no? Dentro del estado civil de las personas podemos saber que pues es soltero, casado, divorciado, etcétera, y que en esta podemos encontrar su nombre a través de un acta de nacimiento. El nombre debe ser obligatorio, único, inmutable e inalienable. Mientras que, por otro lado, vimos a la persona moral o jurídica colectiva, también por así llamarla, y es toda aquella entidad de existencia jurídica que está constituida por grupos u organizaciones de personas. Dentro de esta, sus atributos son la capacidad, nombre, domicilio, patrimonio y nacionalidad. A patrimonio nos referimos como bienes, derechos, obligaciones e impuestos. Y a diferencia de tener un acta de nacimiento como lo tenemos como personas físicas, estos también tienen un acta, misma que se llama acta constitutiva, es el registro de la persona moral. Y al nombre de cada entidad, de cada empresa, o por así decirlo, se le denomina razón social. Continuando un poco con los temas que vimos. En esto vimos características de la persona física, características de la persona moral y demás. Dentro de la persona física, pues podemos encontrar que todos los seres humanos tienen capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Sus atributos ya los habíamos mencionado y tienen la capacidad de desarrollar actividades comerciales, políticas y sociales. Así también vimos un poco respecto a lo que era la nacionalidad, que dice que es un atributo jurídico-político que relaciona a un individuo con el Estado, al que pertenece y se manifiesta con un vínculo entre un sujeto de derecho con un Estado. Aquí es pues la nacionalidad que tiene cada uno. Dentro de este tema también abarcábamos un poco en clase que, por decir, si vamos en un avión y una señora se alivia en el avión en Estados Unidos, la nacionalidad del bebé será de Estados Unidos, aunque no hayan estado precisamente en un hospital y demás. Por el simple hecho de haber estado en los Estados Unidos, aunque iba en el avión, la nacionalidad del niño será de allá, de Estados Unidos. Y así puede ser aquí en México o en donde sea. Así también vimos respecto al matrimonio, que es la unión legal entre un hombre y una mujer. Y esto se estará sujeta a que le exponga dicha normativa en cuanto a derechos y obligaciones cada uno, en tanto es una autoridad civil. Dentro de los requisitos para contraer matrimonio vimos también que era una solicitud de matrimonio, el acta de nacimiento, un régimen patrimonial, si los bienes van a ser bienes mancomunados o separación de bienes. Perdón, no se dice. Es si va a ser sociedad conyugal o separación de bienes. También así pudimos ver que decía como que la ley sobre el matrimonio. Por ejemplo, en el artículo 8 para la familia del Estado de Hidalgo podemos encontrar que nos dice que el matrimonio es una institución social y permanente por la cual se establece la unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer.
Bueno, también dentro de todo esto vimos regímenes matrimoniales. ¿A qué nos referimos con esto? Es el hecho de la celebración del matrimonio determinado que están diversos sustentos a diversos patrimonios, tanto como la relación entre los cónyuges como en la de ellos con terceros. En los regímenes matrimoniales es donde encontramos lo que es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Así también abarcamos un poco sobre el domicilio y el divorcio. Así como antes del divorcio vimos el estado civil de las personas. En el estado civil de las personas podemos encontrar que es soltero, viudo, divorciado y casado. El estado civil de las personas cambia constantemente. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar casada y dentro de un mes ya me divorcié y así. Entonces, por eso es que el estado civil de las personas no siempre es el mismo. Las actas se actualizan. ¿Por qué? Porque el estado civil de las personas va cambiando. También vimos el divorcio y ahora sí, tocando un poco el tema del divorcio, nos vamos a enfocar a lo que es mi proyecto integrador, que tiene que hablar respecto al divorcio. El divorcio lo vamos a enfocar en cuanto a 3 códigos. La ley para la familia del estado de Hidalgo, el código civil para el estado de México y el código civil para el Distrito Federal. Bueno, como ya sabemos, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Es decir, pues que las personas pues sí, muchos creo que conocemos esa parte del divorcio, de ya vamos a separarnos y demás. Entonces, el divorcio es eso, es la disolución de la sociedad conyugal por voluntad de las personas. Aunque a veces pues no siempre las dos partes están de acuerdo con esto, con querer llevar a cabo el divorcio. Pero como les dije, lo vamos a enfocar simplemente en 3 códigos y de ahí vamos a desglosar un poco para ir explicándolo. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre la ley para la familia del estado de Hidalgo, en donde en su artículo 102 nos dice que el divorcio es la disolución del vínculo conyugal a petición de uno de los esposos o de ambos, dejándolos en la actitud de contraer un nuevo matrimonio. Dentro de la ley para la familia del estado de Hidalgo, clasifican el divorcio de 2 maneras, que es el divorcio bilateral y el divorcio unilateral. El divorcio unilateral lo podemos definir como aquella petición que hace uno de los cónyuges con la voluntad de terminar el matrimonio. Aquí nada más con que uno lo quiera basta. Mientras que el unilateral es cuando ambos cónyuges están de acuerdo. Aquí es la voluntad de los dos. Es decir, ambos están de acuerdo en decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, perfecto, vamos a separarnos. En el artículo 103 podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges manifestando únicamente su voluntad de no continuar con el matrimonio. Para cualquiera de los divorcios con que uno o los dos manifiesten su voluntad de que ya no quieren estar con esa persona, es posible empezar el proceso del divorcio. Y en el artículo 104 nos dice que la disolución del matrimonio por divorcio solo podrá tener lugar por sentencia que así declare y producirá efectos a partir de su sentencia. No perjudicará a terceros de buena fe, sino a partir de su inscripción de su registro del estado familiar. Esto es en cuanto a la ley del estado de Hidalgo, es decir que el divorcio no debe de perjudicar a terceros. También en artículos más que podemos encontrar ahí nos habla respecto a la guarda y custodia de los hijos, si son menores de 12 años que estarán con la mamá, siempre y cuando los tenga bien y no afecte al desarrollo de los niños. En la legislación civil del Estado de México podemos encontrar en el artículo 4.88 que el divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. En el artículo 4.89, título 3, menciona las clases del divorcio, el cual nos menciona 4, que es el divorcio incausado, voluntario, administrativo y notarial. Para efectos de el divorcio incausado lo encontramos en el artículo 4.89 y nos dice que es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que la motiva, y es voluntario cuando se solicita de común acuerdo.
En cuanto al divorcio ante la notaría pública, dice que los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante la notaría pública para que a través de convenio de divorcio asentado en escritura pública disuelvan el vínculo matrimonial, siempre y cuando no tengan hijas o hijos menores de edad, mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal si la hubiera. Si no cumplen con los requisitos que se están especificando para un divorcio notarial, este será nulo. En cuanto al divorcio administrativo, lo encontramos en el artículo 4.105 y nos dice que el divorcio administrativo es cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, que no tengan hijos menores de edad, muy parecido al notarial, o mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal si la hubiere. Deberán ocurrir personalmente ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio o donde fue celebrado el matrimonio, siempre y cuando se encuentre inscrito en el territorio. Si estos requisitos que están aquí no se llevan a cabo, el matrimonio será nulo. Y bueno, en el Código Civil para el Distrito Federal, podemos ver que nos dice en su artículo 266 que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, y podrá solicitarse por uno o por ambos cónyuges. En el artículo 267 dice que el cónyuge unilateralmente desea promover el juicio de divorcio, deberá acompañar a la solicitud propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial y debe cumplir con ciertos requisitos que son estipulados dentro del mismo en 6 fracciones. En el artículo 272 nos dice también sobre el divorcio administrativo, que cuando habiendo transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, ambos cónyuges convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo este régimen patrimonial, la cónyuge no está embarazada, no tenga hijos en común o teniéndolos sean mayores de edad y estos requieran alimentos o alguno de los cónyuges. El juez del registro civil será quien lleve a cabo este. Y también si no cumplen con los requisitos en cuanto a los hijos, en cuanto a que no estén embarazados, que haya transcurrido un año y demás, no puede llevarse a cabo, o si se lleva a cabo y tienen hijos, se dan cuenta que tienen hijos y demás, este va a ser nulo. Como podemos ver, algunos tienen cosas en común, pero bueno, cada uno lo lleva a su modo. Como podemos ver, la disolución del vínculo matrimonial no necesita que ambos cónyuges lo quieran, ¿sí? Con la voluntad de uno basta. Aunque los códigos tienen cosas muy parecidas, bueno, cada uno lógicamente se rige a su manera. Cada legislación, correspondiente nos menciona y nos da a conocer qué divorcios se pueden aplicar, qué requisitos se necesitan y demás. Una vez más les menciono, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial. Como podemos ver, pues no necesitan estar ambos de acuerdo, con que uno esté de acuerdo. Y bueno, el divorcio pues puede ser un poco tardado o no. Hay formas para que sea más fácil, como podemos encontrarlo en el administrativo, en el notarial, siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Y bueno, pues por mi parte es todo. Gracias por su atención y hasta luego.